Retornamos entonces a esta cita regional para seguir conversando con la diputada UDI María José Hoffman, con Nelson Ávila, candidato del Partido Radical a senador, con Kenneth Pugh, candidato RN a senador, y con el diputado DC Víctor Torres. Y como lo habíamos señalado antes de ir a la pausa, reitero la interrogante que dejé planteada en esta mesa. El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reconoció que degradar a los militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura supondría un cambio drástico, pero no descartó la medida si llega a la moneda. Usted, Kenneth, ¿no es cierto?, viene del mundo de la Armada. Vamos a comenzar con usted entonces. ¿Qué le parece esta apreciación? Bueno, lo primero hay que entender los procesos judiciales que se han seguido, especialmente los que fueron militares en ese periodo, han estado bajo el antiguo sistema procesal. No hay garantías, no hay nada, basta que el juez llegue al convencimiento de que él es o ella o hizo algo y va a cumplir una pena efectiva. Por otro lado, vemos que lo que está pasando hoy en día, especialmente en la Araucanía, con gente que fue sometida a un proceso y que las pruebas no fueron lo suficientemente claras para poder procesar a estas personas. Por lo tanto, aquí ya tenemos algo, aquí estamos polarizados. Como país tenemos que entender que tenemos dos mundos con dos tratamientos distintos, dos mundos que tienen que encontrarse, porque tenemos que ser capaces de avanzar. Tenemos que mejorar obviamente en nuestras leyes y especialmente en los delitos de alta complejidad. Y tenemos que tener evidencia que permita perseguir, procesar y realmente hacernos cargo de esto. Por lo tanto, el usar elementos que son propios del Código de Justicia Militar, el artículo 222 al 228, trata precisamente lo que se dice. No es adecuado. Yo creo que lo que hay que dejar primero es que las elecciones ocurran, quienes estén en ejercicio decidan qué van a querer hacer. Pero más importante es buscar justicia. Yo lo que digo es justicia para todos. Y la misma vara. No puede ser que tengamos dos varas de medida. No puede ser porque no es justo. Hay que dar a cada uno lo que merece. Y en ese sentido, proponerle al candidato, que es su candidato, que es mi candidato, que este tema lo dejemos para resolverlo después, porque son temas que tenemos que discutir. Y tenemos que discutir cuando estemos sentados en los lugares que corresponden. Yo, en lo personal, aspiro a ser al quinto de la quinta. Espero ser el quinto senador, el tercero de Chile Vamos, para poder conversar con él estos temas, pero sentado en el Congreso, de igual a igual. En su gobierno anterior, él no tuvo ningún representante de las Fuerzas Armadas, nadie que le pudiera ayudar a entender la complejidad del problema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en forma muy injusta está sufriendo un tratamiento que no es deseable. Y eso no es bueno. Son gente que también tiene que ser escuchada y, por lo tanto, me preocuparé que eso ocurra. Justicia para ellos como corresponde y también entender todos los problemas. Así que en ese sentido no estoy de acuerdo con eso. Víctor Torres. A ver, primero yo creo que es importante que uno pueda hacer una distinción que no se hace respecto a esta materia. Primero, que cuando uno habla de los militares, no tiene por qué hablar de los militares o de los navales respecto a lo que ocurrió el año 73 y posteriormente a eso, como si involucrara la situación o los crímenes que se están investigando a toda la institución. Por lo tanto, hago esta diferenciación porque claramente las Fuerzas Armadas pertenecen a todo Chile y por lo tanto aquellos que incurrieron eventualmente en algún crimen deben ser sancionados como personas que actuaron criminalmente y no necesariamente como miembros de las Fuerzas Armadas. La diferencia está en el tipo de crímenes que se cometieron y respecto de, obviamente, el uso del aparato del Estado para cometerlo y una serie de connotaciones que agravan claramente la situación y que a mi juicio denigran a la institución a la que pertenecen. Desde esa perspectiva es lógico, como ocurre en otros países del mundo, y uno ve, por ejemplo, el accionar de Alemania respecto de estas materias, que aquellos que fueron sancionados, habiendo sido partícipes, ¿ya?, de un régimen como el régimen o como la dictadura militar, siendo parte de una institución como las Fuerzas Armadas, obviamente deben ser sancionados, no tan solo desde el punto de vista criminal, sino que también respecto de lo que significa, digamos, el grado en el que estaban en ese instante o posteriormente lograron conseguir, y ahí rebajar, digamos, no sé cómo se dice el término, degradar, digamos. No soy asiduo al vocabulario militar, pero si se requiere degradar como forma también de sanción ejemplificadora al interior de las Fuerzas Armadas, por cierto que me parece una medida correcta. Nosotros debemos pensar cómo de aquí en adelante Chile tiene que ser capaz de dialogar con sus Fuerzas Armadas de una manera diferente
a lo que ha sido durante todo este tiempo. Pero si no hay medidas ejemplares y hay una sensación de que existe una especie de manto de protección respecto de ello, nunca va a existir este reencuentro entre la sociedad y sus propias Fuerzas Armadas, porque se va a seguir cuestionando que realmente todos terminan siendo cómplices cuando no ha sido así, y esa aseveración finalmente termina siendo injusta. La veo inquieta, diputada. Su tiempo. No, no inquieta, pero comparto plenamente lo que ha dicho Kenneth. Cuando uno lo compara con la situación de violencia de los terroristas en la Araucanía, que hoy día hayan sido todos absueltos, la verdad me parece una contradicción. Y yo creo que además hay que considerar dos cosas que no se han visto. Lo primero, yo quiero ser muy clara, yo soy candidata y apoyo al presidente Piñera, pero yo no estoy de acuerdo con su frase. Creo que obviamente él tiene que tener siempre la postura de abrirse y de estudiar todos los temas, pero yo creo que ya basta un poco de perseguir a los militares. O sea, sabemos que han habido causas bastante injustas, así como el presidente Piñera puede haber dicho que va a estudiar eso, también ha sido muy claro en establecer algo que también deberíamos ponernos de acuerdo, y es que aquellos militares que hoy día están cumpliendo su pena la puedan cumplir aquellos que están enfermos, con Alzheimer, en su casa. Entonces yo partiría de las prioridades por ahí, o sea, tanto que hablamos de los casos humanitarios, y todas las personas tienen derechos humanos, no solamente la izquierda. Dicho eso, creo que además hay un tema que las jubilaciones son personales, son un derecho. Por lo tanto, cuando a ti te degradan, tú pierdes en el fondo también parte de esos derechos, y eso que tiene que ver con la familia. Entonces, ahí hay que ver bien cómo se hace esta fórmula legal que puede terminar siendo muy injusta con la familia. Pero yo en general sí comparto el espíritu de que tenemos que tener una forma distinta de relacionarnos con las Fuerzas Armadas. Yo soy hija de militar, a mucha honra, es un tema que todavía nos sigue dividiendo. No quiero que mis hijos tengan esa división en el corazón, pero siempre con la verdad. Y yo creo que la forma para poder reencontrándonos es siempre siendo respetuosos con la postura del resto, pero siempre con la verdad. Y sí me parece escandaloso la diferencia judicial que estamos viendo hoy día con terroristas en nuestro país que crecen día a día y que hoy día no tienen ninguna sanción. Yo en este caso, mi recomendación al presidente Piñera no solo va a ser postergarlo, sino que también priorice hoy día a aquellos militares que están en condiciones infrahumanas en Punta Peuco. Nelson. La verdad que yo, por respeto a las víctimas de quienes sufrieron en carne propia una de las más crueles represiones que ha vivido el país, no tendría ningún grado de indulgencia con quienes están cumpliendo penas justas en Punta Peuco. Yo siento que en ese recinto hoy nadie está sin que tenga los méritos suficientes desde el punto de vista de los actos cometidos y que por lo tanto merecen una condena. Eso entonces lo dejaría tal cual. Mover algo relacionado con aquello será siempre una materia de controversia, de división entre los chilenos. Y por otro lado, comparar lo que fue el golpe militar en Chile y las consecuencias que tuvo con episodios de la Araucanía me parece un franco despropósito. No hay comparación posible. No, en la Araucanía no existe un terrorismo como se ha denominado equivocadamente. Lo que hay son actos gravísimos de violencia por parte de un grupo pequeño que no representa al conjunto del pueblo mapuche y que aún más está infiriéndole un agravio tremendo porque permite que se haga esta clase de juicios respecto del conjunto, como es el denominarlos terroristas a todos, lo que Alejandro Guillé en sus intervenciones ha señalado con gran justicia, es que hay que tener cuidado con las expresiones, porque se corre el riesgo de estigmatizar una zona completa, a todo un pueblo que no es culpable bajo ninguna circunstancia de los actos de violencia que allí se han
suscitado. Diputada. No, yo respeto su opinión. O sea, si cree que en la Araucanía no hay terrorismo, la verdad es que va a ser difícil poder conciliar posiciones, porque si a usted no le parece grave que una pareja de adultos mayores sea asesinada y quemada viva en su propia casa, si eso no es terrorismo, la verdad es que es difícil que nos podamos poner de acuerdo. ¿No? Es un crimen brutal, un acto de violencia completamente condenable. Y que hoy día no hay nadie condenado. Pero no necesariamente es un acto terrorista. Yo lo que le quiero decir es que esa no tiene nada que ver comparar el gobierno militar. Yo entiendo ese punto que usted hace. Yo solamente me referí al debido proceso. O sea, aquí hay muchos militares en Punta Penco que no han tenido el debido proceso, pero cuando tú ves a estos asesinos confesos, gran parte de ellos, con grabaciones que hoy día andan libres por la justicia chilena, o sea, es difícil que nos pongamos de acuerdo si a usted no le parece que eso es terrorismo y que es condenable. Pero es un tema ya de los jueces, de los ministros que actuaron en este caso, porque han declarado expresamente que no se reunieron las pruebas suficientes como para que ellos condenaran. Entonces, ahí uno queda en una situación de incomprensión total de todo el conjunto de situaciones presentadas, ¿no? Kenneth, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo creo que ahí está el punto, las pruebas. Nadie puede ser procesado si es que las pruebas así no lo ameritan. Y por eso la evidencia, la cadena de custodia y los elementos probatorios son precisamente lo que tenemos que discutir. Y ahí es donde quizás está fallando. La ley hoy en día tiene que ser revisada y en varios aspectos, porque tienen que darse los elementos que permitan configurar estos delitos para que las personas sean procesadas. Por lo tanto, ahí hay un problema. Por el otro lado, aquellos que están siendo sometidos con el antiguo sistema procesal, basta que el juez llegue a la convicción. El juez es todo, para que la gente se acuerde. Es el fiscal que investiga, que reúne los antecedentes, y cuando él llega al convencimiento, se cambia y ahora es juez, y ahí él procede a dar la pena. Por lo tanto, no hay garantía, no existe ninguna forma, porque es la misma persona. Eso hoy en día no es justo. Y cuando tú muy bien lo decías, que la gente que está presa justamente, de eso se trata, dar a cada uno lo que merece. Hay gente en Punta Penco que está confesa, hay otros que están siendo sometidos a una casa, a una situación particular, y hay una cantidad de gente esperando y de familia que no saben ni siquiera por qué están siendo o van a ser procesados. Por lo tanto, ese sistema antiguo es el que tenemos que cambiar. Y tenemos que darle a todos las mismas garantías, a todos por igual. ¿Por qué tienen que haber gente de segunda? Tenemos que entender que todos tenemos que avanzar. Y ahí la propuesta es, revisemos esta situación, seamos justos, demos a cada uno lo que merece. No digo que no haya que perseguirse, los delitos todos hay que perseguirlos. Y con los elementos que permitan tener los elementos probatorios para que las personas cumplan su condena, para que efectivamente se pueda determinar qué pasó. Tomemos un ejemplo simple y sencillo, esa antena celular que se voló, porque todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasó? Eso es infraestructura crítica del país, porque esas antenas celulares permiten la conectividad WhatsApp de los vecinos, las cámaras de televisión, todo. O sea, cuando uno ve que se está actuando más allá de lo esperado, este no es el crimen común y corriente o los delitos los normales. Aquí estamos viendo que nos estamos enfrentando a algo especial. Por lo tanto, como país tenemos que ser capaces de reaccionar y estar a la altura. Los delitos complejos son los más preocupantes, y cuando digo complejos, todos, que parten con el lavado activo cuando llega el dinero, la corrupción que empieza a cambiar las cosas, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, lo que tú quieras instalar. Ese es el país que tenemos que proteger, tenemos que mejorar las leyes. Víctor Torres. A ver, dos cosas. Primero, a mí me llama positivamente la atención que haya una defensa respecto del actual sistema que siempre fue criticado por la derecha como un sistema garantista y que hoy día sea reconocido como mucho mejor que el sistema antiguo a propósito de la investigación que se hace a los militares o a los militares que están hoy día siendo investigados por crímenes como los cometidos en la dictadura de Pinochet. Hago la salvedad para ser consecuente con lo que dije. Lo segundo, que obviamente si queremos buscar igualdad ante la ley y un crimen fue cometido en una época donde estaba una legislación determinada, un marco legal determinado, es entonces igual de justo que esa persona que cometió en ese contexto ese crimen sea investigado y sea sancionado en virtud de ese marco legal y no del actual. Porque si no, lo que vamos a tener es que todos aquellos que fueron en alguna vez sancionados por algunos crímenes cometidos bajo ese marco legal, sí estuvieron en desmedro respecto de los que hoy día podrían generar este cambio, digamos, de sistema o esta búsqueda de, no sé, de trasladar estos hechos que ocurrieron bajo ese régimen o ese marco legal determinado al actual sistema judicial.
a mí me parecería absurdo, sería sí un privilegio, ¿no? Trasladar aquello que ocurrió el 73 con ese marco legal, insisto, a el régimen que actualmente existe, porque mucha gente ya fue sancionada por esa vía y fue investigada en otro tipo de crímenes, entonces no habría igualdad respecto a lo que ya ocurrió. Y finalmente, lo tercero, yo quiero insistir claramente que la única manera de ponernos de acuerdo es que seamos capaces de delimitar aquellas cosas que son consideradas terrorismo o no. No tenemos acuerdo respecto a lo que pasó durante la dictadura de Pinochet. No la llamamos dictadura de partida. No reconocimos que hubo terrorismo de Estado. ¿Ah? Y por otro lado, queremos establecer que existe terrorismo cuando esto ocurre en una región determinada y afecta determinadamente a los intereses de determinadas personas. Entonces, eso hace que efectivamente nos acerquemos a un problema de violencia que vive nuestro país de una manera inexacta y de una forma en que no vamos a poder resolverlo de buena manera. ¿Cómo somos capaces de decir esto es terrorismo y esto es un acto violento? Yo coincido contigo, Nelson, en el sentido de que cuando uno se acelera y rápidamente dice esto es un acto terrorista por haber sido un acto violento y no hace la distinción, genera discriminación. Y hay que tener cuidado porque el acercamiento del Estado chileno respecto de la mirada de los mapuches o de las culturas originarias nuestras debe ser distinto. No puede ser a partir del prejuicio o el encasillamiento, más aún cuando este deriva de la acción de un grupo determinado de personas que es muy menor respecto de la totalidad de quienes conforman en este caso el pueblo mapuche. Entonces, si no somos capaces de poder generar un diálogo y poder coincidir al menos en las definiciones de qué es un acto violento o qué es lo que es un acto terrorista, qué es terrorismo de Estado, si no tenemos al menos en eso coincidencia, es muy difícil que podamos avanzar en poder construir además una solución que sea justa y que obviamente también nos permita como país sacarnos de encima lo que es este manto de violencia que hemos estado viviendo en el último tiempo. Bien, nos quedan pocos minutos ya para terminar este bloque. Me parece que la idea es poder redondear un poco la conversación, diputada. No, yo creo que lo que sí coincidimos es en que aquí hay necesidades de hacer cambios importantes, todos aspiramos, aquí el tema de fondo y cuando tú pones este tema, lo que está detrás es finalmente que sigue habiendo discrepancia, que sigue habiendo división, como dijiste tú, Nelson, muy claro. Y yo creo que ese es el desafío también, o sea, no quiero irme solo a la reforma procesal, penal, al tema puntual de la Araucanía, comparar, más allá del debate que hemos tenido, yo siento que nuestro deber, sobre todo en los que tienen experiencia o en los que somos un poquito más jóvenes, es de buscar espacios de reconciliación de verdad. Y eso yo creo que es la deuda que tenemos, o sea, yo soy una mujer de derecha, muy de derecha, pero eso no significa que uno tenga que seguir y arrastrar todas estas cosas. Jamás uno tiene que renegar de dónde viene y hacia dónde va. Pero sí creo que es necesario que hagamos un esfuerzo, se me pasó el tiempo, sí, por buscar puntos de encuentro. O sea, yo me quedo con eso, después de este debate me quedo con eso. Perfecto. Nelson Ávila. Me gustó la reflexión que hizo nuestro diputado por San Antonio. Y la verdad que apunta exactamente al aspecto que es más preocupante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las calificaciones que hacemos de los hechos, porque es muy injusto poner un estigma sobre todo el pueblo mapuche, que ha sufrido a lo largo de su historia innumerables avatares, todos marcados por una gran injusticia. Ya es bueno, al menos, que tengan un trato conceptual respetuoso. Debemos condenar con toda energía y fuerza los actos de violencia, obviamente. El crimen de la familia Lusinger es desde todo punto de vista abominable y quienes lo cometieron deben pagar las penas correspondientes. Pero eso no tiene por qué manchar al conjunto del pueblo mapuche. Y además, desde el punto de vista de la imagen de Chile en el exterior, es muy peligroso estar hablando a cada paso de terrorismo, porque aquello se interpreta de manera muy inadecuada afuera. Y cuidado con los conceptos. Muy probablemente Pepa no calificaría de terrorismo lo que ocurrió durante la dictadura, para ella gobierno militar.
al menos muy sincera en identificarse. Soy bien de derecha. Y ahí sí tiene toda la razón. Bien. Kenneth. Bueno, primero los delitos todos tienen que ser perseguidos, y especialmente los delitos de alta complejidad, que son los que estamos viendo ahora y que requieren perfeccionar nuestro instrumento legal. Por otro lado, y también haciéndome cargo de los hechos en el pasado, cuando la guillotina existía y cambia el sistema judicial, no porque cuando en su momento había guillotina hay que colocar a la gente en la guillotina. Para eso existe el principio de prorrego, es decir, el mejor sistema que le dé mejores garantías a la persona que ser juzgada. No puede ser que estas personas de 80, 90 años, están en condiciones extremas, se les esté sometiendo a algo que es ya reconocido y de hecho con el tiempo así se ha visto, en que no hay ninguna garantía. Si hoy se necesitan las garantías. ¿Y por qué? Para precisamente comprobar. Y como se necesitan las garantías, tenemos que tener y perfeccionar y reforzar nuestro sistema. ¿Para qué? Para que los fiscales existan, sean de foco, tengan los instrumentos, las policías tengan la inteligencia necesaria, los medios, y así juntos puedan investigar y entregar las evidencias que necesita finalmente el juez. Si no, no va a ocurrir nada. Vamos a seguir con un sistema que tiene muchos hoyos, que tiene muchos vacíos y que permite que finalmente quienes tienen que ser perseguidos no sean perseguidos. Por lo tanto, hay dos reflexiones, una del pasado y entender de que efectivamente existen métodos y uno de ellos es probablemente buscar el que más se adapte, pero lo más importante es que los delitos actuales, complejos, de toda índole, tienen que ser atacados y se tienen que obtener resultados, si no, estamos fracasando. Diputado Víctor Torres. Sí, yo solo una reflexión respecto a lo que debe ser la forma en que tratamos el tema del pasado, y es básicamente por un sentido de responsabilidad, en mi juicio, que debemos tener con el país. Porque según como determinemos, según como en definitiva llegue a finalizar, porque hoy día todavía no finaliza, lo que fue el capítulo de la dictadura militar en Chile, vamos a tener la posibilidad también de generar aprendizaje futuro. Es la única manera de que este país no vuelva a cometer una situación o a vernos enfrentados a una situación como la que ocurrió, tanto en el golpe militar como en los años posteriores, y toda la crisis que existió institucional en nuestro país. Es la única forma entonces de entregar señales claras a quienes son miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de que no puede volver a ocurrir en Chile que nuestras Fuerzas Armadas se levanten en contra de su pueblo. No puede tampoco seguir existiendo, a mi juicio, una polarización, y aquí las señales hacia el mundo político, tan extrema como la que vivimos, en definitiva, durante la época del 70, y que fue mucho mayor que la que hoy día están viviendo. Algunos están tratando de llevar a decir que hoy día casi estamos viviendo en esa época, y no es así. Tenemos que tener entonces sentido de responsabilidad de cómo construimos una sociedad más tolerante, donde con nuestras diferencias seamos capaces de poder aceptarnos y entendernos. En aquellas cosas que discrepamos, también ser capaces de decir discrepamos, y en aquellas que podemos llegar a acuerdo a hacerlo, porque el bien superior, en definitiva, es la gente de nuestro país, y esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. María José Hoffman, diputada UDI, ¿no es cierto?, va a la repostulación por el Distrito 7. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, le voy a mandar el video de Patricio de Luis. No importa, tengo una carta de 13 demócratas cristianos. Cuando quiera hablemos de historia, pero la historia completa, diputada. Como usted dice. Sí. Don Nelson Ávila, muchas gracias, candidato a senador por el Partido Radical. Bueno, muchas gracias en realidad por esta invitación, y confío en que los televidentes hayan tenido una oportunidad de conocer algo de nuestro pensamiento en estos temas. Muchas gracias, Nelson. Gracias. Kenneth Pugh, candidato RN a diputado, a senador. Ya se confunde entre tantas. Sí. Muchas gracias, candidato a senador. Muchas gracias, agradecer esta oportunidad, porque la verdad es que los espacios para poder llegar a la gente quizás lo más difícil. Y usted en su casa tiene la oportunidad de seguir, conocernos. Nadie puede querer lo que no conoce. Hoy tuvimos un interesante debate, pero tenemos que tener la capacidad para poder actuar. Y para eso estar en el Senado. ¿Y cómo? Contribuyendo a perfeccionar nuestro instrumento legal. La seguridad es quizás uno de los temas en que todos están involucrados, todas las personas que uno está conversando en las comunas, en todos los lugares, lo que está pidiendo es eso, tratar de no vivir uno detrás de las rejas y los delincuentes afuera. Por eso, en los casos extremos, los delitos de alta complejidad, mejorar mucho más. Agradecer y Gracias. los mejores deseos. Diputado Víctor Torres, de Seno, ¿cierto?, Demócrata Cristiano, también candidato a la reelección por el distrito número 7. Muchísimas gracias por la invitación, Bernardo. Un gran saludo y agradecimiento a toda la gente que desde Santo Domingo por el sur hasta Concón por el norte, y también Isla de Pascua y Juan Fernández, nos han abierto las puertas de su casa y nos han recibido con mucho cariño. Así que muchísimas gracias, y esperemos entonces
que el 19 nos vaya a todos muy bien. Exacto, y a todos mucha suerte para el día 19. Gracias. Y lo importante, ¿no es cierto?, es que usted vaya conociendo quiénes son parte de esta campaña electoral, a quiénes son candidatos, y que vote informado y que sepa el pensamiento de cada uno. Y qué mejor a través de Quinta Edición, que somos el canal regional, con gente de nuestra región. Que esté muy bien usted y su familia.